aparece dentro de una legislación. ¿Qué agentes infecciosos producen por transfusión? Parásitos, por sí. Tenemos los cromosomas, también el plasmodium, bacterias gram negativas y positivas, como el treponema y también la varicela. En virus, ya los he mencionado algunas de ellas, incluida el citomegalovirus, el herpes y también de repente el Epstein-Barr. Otros, pues embriones, ¿cierto? O agentes que de repente pudieran ocasionar una infección. La seroprevalencia en donantes de sangre muchas veces es un constante estudio permanente durante todos los años, de repente no solamente como tesis, sino como un artículo de investigación. Ustedes en el tiempo de permanencia en internado deberían de sacar recopilación para ver por instituciones la seroprevalencia que existe frente a los resultados en la parte serológica, ¿no? Y esto es pues para todos los marcadores. Y ahí tenemos por periodos de tiempo, por periodos de meses, y también podría tenerse por años, ¿no? Las enfermedades más frecuentes que de repente son de vigilancia, está relacionada con el Chagas, que es un agente etiológico. Su agente etiológico es el Trypanosoma cruzi. Ya, esto es mediante el contacto de piel o mucosas. ¿Por qué el Trypanosoma cruzi de ese modo? Porque la forma de transmisión tiene un aspecto peculiar. Seguramente. O sea, cada vez que pica uno de estos perótomos, lo que hace es comienza a orinar, ¿no? En este proceso de picar y orinar y el mecanismo de rascado de las personas es por lo cual ingresa transmisión, picadura y dirección chulcas, ¿no? De inyección, notificación, chulcas, pero por medio también de del conducto dentro de su probosis que ha provocado pues la inyección o la picadura, ¿no? La abertura y el rascado mediante la defecación se va a infectar. Características: parasitemia residual de bajo nivel. ¿Por qué? Porque están focalizados, no todo el territorio está infectado, hay zonas focalizadas. Tiene que ver el 20 al 40% en enfermedades crónicas, especialmente problemas de corazón asociados a ellos, y muy infrecuente a nivel de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos no es obligatorio este tipo de marcador por su baja incidencia de contaminación bacteriana. También se ha visto una alta tasa de mortalidad, más o menos un 16%. Después hablamos de 21 casos que han provocado pues, sepsis, ¿no? Consecuencia de una transfusión sanguínea. De la gente que se ha encontrado en la Yersinia enterocolítica, que ha comprometido pues, este tipo de proceso séptico, ¿no? En las transfusiones sanguíneas, que equivale más o menos un 26% de mortalidad también cuando de repente ya va asociado pues a la susceptibilidad y también las comorbilidades que pueden presentarse en este tipo de pacientes. Con una tasa de 1 cada 1.700 unidades en plaquetas de múltiples, una sobre 500.000 unidades en transfusiones por glóbulo rojo. Etiología, punción venosa y la bacteriemia insospechada que pudiera estar presente. Otro marcador es la sífilis. Ya el agente etiológico es el treponema pallidum. Presenta por medio de sus periquetas o móviles y no cultivables. Muy difícil para cultivar. Transmisión, muchas veces por contacto sexual, también transfusiones sanguíneas. Características: es una fase epidemia, es breve, patogenia extracelular, se adhiere a sitios receptores como las células huésped, susceptible a calor y desecación. 3 casos en 27 años, serología no evita la transmisión.
Tiene etapas, hay una etapa primaria, secundaria, de un proceso de nutrición, también una etapa terciaria, después una latencia y daño celular. Esto ocasiona o activa el sistema de inmunidad humoral o también celular. La inmunidad humoral existen anticuerpos no específicos, como las reaginas, ¿ya? Y específicos también que podrían manejarse. Cuando nosotros vamos a tener este tipo de pacientes críticos, existen pues actividades a nivel de inmunidad treponémica que va a aumentar la reacción y confiere inmunidad parcial en el sistema de repente de conejos para poder elaborar pues algunos anticuerpos. Patrón de introducción de anticuerpos cambian porque pueden ser desde un punto de vista de IgG o IgM, o ambos en todo caso, cuando de repente hablamos de sífilis secundaria. De hecho que cuando ya se trata pues de un proceso crónico a nivel de la sífilis secundaria, podríamos estar hablando de la actividad de la IgG. Una latencia treponémica enmarcada específicamente a la tipo IgG, ¿no? Y IgG y más IgM en las partes de la cardiolipina. Estas son las incidencias. El diagnóstico inmunológico, nosotros sabemos que existen dos tipos de pruebas. Una que nosotros diagnosticamos mediante unas reacciones por lo que los anticuerpos reactivos, las pruebas del RPR o el DDRL, y también las pruebas de confirmación en algunos casos por la búsqueda de anticuerpos treponémicos, como es pues la PTA de absorción. Y ahí está la sensibilidad de cada una de estas, que tiene pues un efecto tanto en sus episodios primarios, secundarios, latentes y de efecto tardío, ¿no? Sabemos muy bien que las pruebas treponémicas son de mayor especificidad y sensibilidad, ¿no? Que abarcan desde 100 al 97%, a diferencia de las pruebas que nosotros determinamos mediante los procedimientos del RPR para poder ver las reacciones de las retinas. Otro marcador que también se evalúa es la hepatitis B. Este cuadro clínico es muy variable, es una enfermedad clásica que desarrolla del 25 al 35% de los pacientes infectados. Es sintomático, puede recuperarse plenamente o fallecer también del 1 al 5%, 1.5% de los cuales son hospitalizados, o evolucionar a la cronicidad, ¿no? O sea, hay muchos pacientes que empiezan con hepatitis B y terminan siendo crónicos en lo que es pues la actividad final como consecuencia de esta infección podría llegarse a una cirrosis. La hepatitis B cuadro clínico es un periodo de incubación, un periodo de 60 a 90 días, un rango de 45 a 180 días. La enfermedad clínica, ocasiona ictericia en menores de 5 años, que es más o menos un 10%, y mayores de 5 años de un 30 a 50%. Promedio de casos agudos fatales, más o menos equivale a un 0.5 al 1% que terminan con un episodio fatal. Infecciones crónicas en menores de 5 años, del 30 al 90%, y de 5 años a más, de 2 al 10%. Mortalidad prematura por enfermedades hepáticas crónicas, del 15 al 25%. Y la distribución geográfica de esta hepatitis crónica, no somos ajenos a eso, estamos en una alta prevalencia nosotros, por eso estamos ahí coloreados de color rojo, ¿no? Su descripción del agente es un virus, ¿no? Heptanadaviride, DNA, ¿no? Tamaño de 42 a 47 nanómetros, y su core o su estructura envuelve la parte de los ácidos nucleicos del DNA, más o menos de 27 nanómetros. Luego tiene alelos que permiten pues, constituir algunos componentes dentro de un proceso de diagnóstico. Vamos a verlo más adelante porque vamos a ver las estructuras del core, épsilon y superficie, ¿no? Estos marcadores de efectividad
Tratándose de un antígeno de superficie, va a estar, como su propio nombre lo dice, en la superficie de la estructura vírica, del épsilon, marcado ya a nivel de lo que es el borde de la superficie nuclear. Potencialmente infectante es el core total. Cuando hablamos de core total, vemos lo que es IgE, IgM, IgG o IgM. Y específicamente también tenemos un core de tipo IgM, ya para evaluar las bases agudas. La seroconversión, anticuerpos que se van a permitir crear, antígenos que van a permitir crear anticuerpos. Por eso que se va a determinar anticuerpos para lo que es la hepatitis a nivel del épsilon, el antígeno del épsilon, como también anticuerpos contra el antígeno de superficie. Ya estos son procedimientos de laboratorio que ustedes conocen, incluso en uno de los llevados, los cuales van a tener pues un comportamiento en el tiempo, ¿no? En semanas, en meses y años. Siempre existe un periodo de latencia, llamado también periodo de ventana, periodo de incubación, ya hasta 12 semanas. Hasta 12 semanas donde van a tener ese proceso de incubación o periodo de incubación por periodo de latencia o también llamado periodo de ventana, de los cuales a partir de la segunda semana hasta el tercer mes, por decir, vamos a tener actividad a nivel del antígeno de superficie, ¿no? También acompañado en menor proporción del antígeno épsilon. A partir de la tercera semana ya se va a manifestar por meses, a partir de del segundo o tercer mes ya se va a manifestar la aparición de algunos anticuerpos. Si ustedes aprecian en la gráfica, primero solamente está estructurado HBsG, que vendría a ser antígenos, ¿no es cierto? Que nosotros lo detectamos por metodologías muy fáciles, tanto en prueba rápida como metodologías de ELISA o quimiluminiscencia o electroquimiluminiscencia o ELISA por fluorescencia. Pero al mismo modo, pasado ya el periodo de tiempo, se van a formar anticuerpos. Y estos anticuerpos se van a manifestar en un pico y una meseta, y en algunos de los casos va a mantenerse en el tiempo, los cuales la inmunoglobulina M, pero asociada al anticuerpo contra el core de la hepatitis B, esta va a aparecer en este periodo de 2 meses, y al cabo de 5 o 6 meses ya van a tener picos muy bajos, y entonces por ende las pruebas que se van a aplicar en el tiempo de 6 meses a 12 meses o años ya probablemente sea negativo. Mas no es así con lo que es el core. Ya el anticuerpo destinado para lo que es el core de la hepatitis B, el core total, va a estar pues mantenido en meseta por mucho tiempo, incluso por años. Del mismo modo también, pero en menos proporción, va a estar el épsilon y también el anticuerpo contra el antígeno superficie. ¿Ya? Entonces esto tiene que quedar claro. ¿Viste la puerta? ¿Qué pasa? Por favor, pase. No te quedes parada ahí. Me haces perder la inversión. Hepatitis B crónica en la serología. Miren, cuando nosotros, eso no se olvide, cuando nosotros vamos a determinar en el laboratorio a un paciente que pueda donar, una cosa es hablar de anticuerpos, una cosa es hablar de antígenos. Correcto, cuando nosotros hablamos de antígeno de superficie, vamos a entender de que el periodo de ventana, el periodo de incubación, es el periodo donde no va a alcanzar el umbral de detección. ¿Ya? Al no alcanzar el umbral de detección, entre comillas, puede ser falso negativo, ¿no es cierto? Falso negativo. Entonces ahí viene a tallar muchísimo las pruebas dentro de su capacidad de sensibilización, la capacidad de sensibilidad que pueden tener cada una de las pruebas. Muchas veces la sensibilidad no solamente de detección, sino la sensibilidad de cuantificación, ¿correcto? Pero ya cuando pasan las semanas, ¿no? Estos picos se van incrementando y van apareciendo en la reactividad. A nivel del antígeno de superficie es el primero que se manifiesta, y luego ya se va a manifestar una reacción de anticuerpos
contra el core, ¿ya? Contra la estructura que marca la programación del ADN del virus. Y luego también vamos a tener la presencia de incremento en menor proporción del antígeno épsilon, ¿ya? Que también es parte de la estructura del virus. Estos, pasado el tiempo, estos pueden mantenerse dentro de lo que es ya una composición de anticuerpos que van a generar respuesta inmunológica, ¿no? Respuesta inmunológica humoral y respuesta inmunológica celular. En cambio, el anticuerpo de tipo IgM, tanto para lo que es el core total, ¿cierto? El antígeno core que va a estar ahí inclinado, pero lo vamos a evidenciar simplemente como anticuerpo. O sea, no lo vamos a detectar como antígeno. ¿Por qué? Porque está incrustado dentro del virus. No se va a manifestar fácilmente. Lo cual sí se manifiesta el anticuerpo. El anticuerpo sí lo vamos a detectar. Y lo vamos a detectar prácticamente después de un mes o 2 meses. Si bien es cierto, sí desde un periodo de agudo, si lo detectamos desde el punto de vista de inmunoglobulina M, pero cuando ya no esto es negativo y hacemos un core total, probablemente el core total ya nos manifiesta de un tipo tardío, de tipo IG. Vamos a interpretar estos resultados. Cuando el antígeno de superficie es positivo, hablamos de antígeno de superficie positivo, el anticuerpo para antígeno de superficie está negativo y el anticuerpo para core total está negativo, entonces se trataría de una infección aguda TEM. ¿Correcto? Ahí nos ayuda bastante el antígeno de superficie. El antígeno de superficie es un buen indicador en la fase aguda. ¿Sí requiere confirmación? Sí, se requiere confirmación de acuerdo a la metodología que de repente se está determinando para poder saber si realmente el paciente está infectado por el virus de hepatitis. Cuando el antígeno de superficie está positivo y el anticuerpo positivo o negativo y el core o el anticuerpo anticore total está positivo, entonces la interpretación sería infección aguda o crónica. ¿De acuerdo? Yo no puedo determinar por qué. Porque está marcando superficie y está marcando anticuerpo core total. Entonces, en ese core total de anticuerpo es importante determinar el anticore de tipo IgM. Si el anticuerpo contra el core de tipo IgM se encuentra positivo, entonces yo me quedaría con una infección aguda. Porque ya no solamente está en esta etapa de detección de antígeno, quizás el umbral de antígeno ya está disminuyendo, pero la metodología que estoy utilizando todavía lo detecta y sale positivo. Pero a su vez yo doso anticuerpos contra core, entonces probablemente ya se han formado anticuerpos contra el core total, pero yo no sé qué tipo de anticuerpos. Si la confirmación fuese, por más que de repente antígeno de superficie detectado, y ya mi core es IgM negativo, entonces probablemente sea un core crónico, ¿no es cierto? Una hepatitis B crónica. Entonces, eso es importante determinar si realmente estamos frente a una cronicidad o agudo de acuerdo a estos marcadores. El nivel de replicación se debe determinar también dosando antígeno de épsilon. Si está activo la replicación, entonces el épsilon sale positivo. O simplemente hacer una búsqueda a nivel de la actividad de lo que son los ácidos nucleicos, el DNA. ¿Ya? Esas son confirmaciones ya para poder determinar si estamos frente a un agudo o simplemente ya es una infección crónica. Pero si el antígeno de superficie está negativo, solamente hay presencia de anticuerpos de antígeno de superficie y anticuerpos contra el core, indica infecciones previas por virus de hepatitis B e inmunidad.
ya ha tenido infecciones previas porque el anticuerpo ya se ha activado. O sea, pues sí, creo que sí tuve hepatitis B, pero mi antígeno de superficie está negativo. Entonces, creo que tuve, significa de que si te sale positivo el anticuerpo para antígeno de superficie, sí tuvo una infección previa, ¿correcto? Sí tuvo una infección previa. Y te manifiesta, ¿por qué? Porque su sistema inmunológico está dando respuesta a este resultado, ¿no? Que son la presencia de anticuerpos. Si el antígeno de superficie está negativo, el anticuerpo de superficie está negativo y el anticore está positivo, entonces hablamos de una infección pasada. Más o menos hablamos de años o años, ¿correcto? Entonces ahí hablamos de infecciones pasadas, portador crónico de bajo título. Siempre es importante para poder de repente ver que no se trata de una reacción falsa, ¿no es cierto? Ver lo que es la probabilidad de investigar qué tipo de anticore se trata. Si se trata de un anticore de tipo IgM, entonces hablamos de que no es un aspecto crónico, más bien puede ser un aspecto agudo. Correcto, por más que tú tengas antígeno de superficie negativo y anticuerpos de antígeno de superficie negativo, pero el core IgM está activo, ojo, no solamente por un aspecto de repente de donación de sangre, sino que se puede activar y terminar haciendo un daño hepático, ¿no? Hasta terminar siendo una cirrosis. Pero si es negativo, entonces probablemente sea de tipo IG. Cuando se encuentra presente el epsilon, la hepatitis B epsilon, ayuda a validar la reactividad del antígeno. Cuando hay una actividad, hay una replicación todavía, se va a activar el epsilon y como tal, entonces es válido, ¿no?, la actividad o la presencia del anticore de tipo IG en una actividad. ¿Ya? No estamos hablando de una cronosidad. Otro resultado, cuando nosotros tenemos antígeno de superficie negativo, anticuerpos por antígeno de superficie negativo y anticore negativo, puede deberse a otro tipo de agente infeccioso, o de repente simplemente un daño hepático tóxico o un desorden inmunológico por una enfermedad hereditaria a nivel del hígado o un trastorno del tracto biliar, ¿no? O sea, no necesariamente un problema de virus. Si nosotros encontramos antígeno de superficie negativo y anticuerpos contra el antígeno de superficie, ¿no es cierto?, y core negativo, el anticore negativo, probablemente sea respuesta a un tipo de vacuna. Entonces, yo me vacuné, ya, mi antígeno de superficie va a salir negativo. Pero si me dosan anticuerpos contra el antígeno de superficie, tiene que salir positivo. O sea, tiene que salir positivo. ¿Por qué? Porque mi organismo está respondiendo frente a este antígeno que ha ingresado y formar anticuerpos. Entonces, ahí me confirma que hay una actividad de tipo inmunitario asociada a vacunación. Es importante conocer esta tabla. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a rotar por banco de sangre y hacen pasan por la parte de serología, van a tener resultados positivos, negativos, ambos positivos, anticuerpos positivos, anticuerpos positivos, core positivo. Entonces tienen que dar una correcta interpretación. ¿Se correrá epsilon? No, por eso es un aspecto de investigación, o sea, no queda ahí. Se hace la notificación y se hace la indicación qué tipo de examen se va a realizar. Muchas veces el donante lo rechazan por un core positivo y dicen que sí, es una hepatitis crónica, probablemente ha salido positivo y entonces no puedes donar. Pero el paciente queda ahí, ¿no? Cree que está enfermo. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Se hace antígeno de superficie, está negativo. Se hace anticuerpos contra antígeno de superficie, negativo.
se hace un core de tipo IgM negativo, entonces solamente tiene el core total positivo. Entonces, ¿qué explicación se le da al paciente? Que en algún momento el virus ha ingresado y ha creado anticuerpos, y ese anticuerpos de tipo IgG quedó permanente y va a quedar permanente por muchos años. Y entonces es bien difícil hacer una tesis, pero no imposible, ¿no? No más que como tesis para sustentar un grado, un pregrado, un posgrado, sino ya como trabajo de investigación en los años. Pacientes que han tenido antígeno de superficie positivo, de hecho que van a tener respuesta de anticuerpos positivos. Y probablemente tengan un core en los años de una positividad. Pero ¿cuándo se va a negativizar? Por eso han visto la gráfica llega a la meseta y se mantiene. ¿Por qué? Porque se ignora en cuánto tiempo negativiza una hepatitis. Especialmente el core, ¿cuándo va a ser negativo? Entonces uno no puede caer a un riesgo, ¿no? Para donar sangre yo prefiero descartarlo. No estoy diciendo que esté enfermo, sino que ya por protocolo y también por seguridad del receptor, mejor lo descarto y ya no dono. Porque si no lo voy a diferir. ¿Diferir hasta cuándo? Hasta cuando su core sea negativo. Pero ¿cuándo será? No se sabe, ¿no? Pues ahí hay varios trabajos de investigación, especialmente en poblaciones endémicas para este tipo de hepatitis B. Estamos hablando de acá cerca, de Zapico, la Merced. A veces vienen donantes procedentes de esa zona y casi todos salen core positivo. ¿No, Cristian? Sí. No, casi todos salen core positivo, entonces son rechazados. Entonces ahí hay un problema muy serio, ¿no? Y hay muchos trabajos que están intentando hacer en base a esto, ¿no? Entonces, ¿quién dona a quién? Si yo prácticamente de 10 donantes en la selva misma, van a donar, probablemente 8 o 7 salgan positivos a core. Y solamente tendrían 3 para donar. Ahí hay un problema serio, ¿no? Entonces, alternativas para esta. De repente, primero aplicar a la parte legislativa, a la parte de la norma, donde hay una excepción, ¿no? ¿Cuál sería la excepción? No es que done por donar, sino llegar a la investigación si realmente estamos hablando de replicación. Por lo menos se debe incorporar épsilon. Si no, ya pues podemos hacer incluso actividad a nivel de los ácidos nucleicos. Que si eso está positivo, ni vuelta que dar, ¿no? Ya no dona, pero si no, no hay sentido rechazar. Pero como les digo, eso tenemos que dejarlo, no sé, para futuro o para pregunta de congresos, si en caso de repente están participando en un congreso y hablan de banco de sangre y hablan de marcadores infecciosos, ahí vendría la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Porque tenemos zonas endémicas donde todos salen positivos. Entonces, ¿qué estrategia, qué forma, dentro de lo que es esta parte de banco de sangre, la serología, qué opción tenemos para poder de repente darle opción a esos donantes? Hepatitis C, antecedentes, prevalencia mundial, 0.2 es bajo, es bajísimo, pero se presenta. Y en muchos casos es poco la incidencia, pero la agresividad a veces es severa. O sea, es mucho más que la hepatitis B. Y mucho más aún si se trata de una hepatitis D, delta, obviamente fulminante. 80% de drogadictos, ¿no?, por vías endovenosos se transmiten por hepatitis C. Formas de transmisión: parenteral, hemodiálisis, exposición ocupacional. El 50% a 80% de casos evoluciona a la forma crónica. Esta es la incidencia, ¿no? Miren, Perú está en muy pocos casos, no es una endémica para lo que es este tipo de virus. Es la prevalencia por grupo en Estados Unidos. Vamos acá. Hay una manifestación importante
¿no? En relación a lo que es el tiempo de exposición. Sabes de que cuando hay un problema de daño hepático, las enzimas como las transaminasas son unos indicadores importantes. Y entonces, no solamente como enzimas, también hay una actividad permanente de positividad o de actividad, ¿no? En relación a lo que es el RNA de la hepatitis C, o sea, los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces ahí si ustedes ven en lo que es la ilustración de color marrón, tenemos positividad en meses que abarca hasta menos de un año, ¿no? La actividad, la replicación a nivel del RNA del virus, acompañando en estos picos altos a lo que es la enzima de la transaminasa. Posteriormente a un año, ya estos picos bajan, ¿ya? Y también la replicación del RNA viral ya baja, ya se hace negativo. Entonces, ese es el tipo de comportamiento donde a partir de ese momento ya no va a tener replicación, ya no voy a tener actividad enzimática. Lo que sí se va a mantener en esos años van a ser los anticuerpos contra el virus de la hepatitis. ¿Ya? Entonces, eso es el entendimiento de lo que es, cómo es el comportamiento de estos virus en los meses y en los años. ¿Ya? No solamente es una visualización del antígeno como tal, sino también esta actividad de este virus va a activar las enzimas, especialmente la TGP, lo cual va a ir de la mano en los picos máximos de actividad del RNA viral, que a partir del año ya desciende y también la actividad se hace negativa del RNA viral, pero ya se genera presencia de antígenos. Eso es lo que se dosa. Y eso es lo que de repente también descarta que en algún momento tuvo hepatitis.